el padre Hurtado no es su biografía, no es su contexto histórico. Es eso, pero también su gran pasión por Jesucristo, su constitución como ser humano, como persona. Dentro de la espiritualidad ignaciana se habla del modo de proceder. Bueno, vamos a tomar un poco esa herencia de la espiritualidad ignaciana, ¿no es cierto?, para hablar del modo de proceder del padre Hurtado. Él no solo está en un tiempo, sino también se anticipa al tiempo. De hecho, si a alguno de ustedes le ha tocado leer alguno de los textos del padre Hurtado, uno encuentra mucho de lo que habla el padre Hurtado en el Concilio Vaticano II después. Pero no es fruto de él. La mayor cantidad de las cosas que escribe el padre Hurtado son fruto de muchas otras personas, que fueron la gente que él leyó, la gente que estudió más a fondo, algunos de ellos a lo mejor ni siquiera católicos, quizás cristianos, pero a lo mejor ni siquiera cristianos, y se fue nutriendo de mucha gente. El padre Hurtado vive poco tiempo, para lo que vivimos nosotros, cada uno de nosotros, ¿cierto? Vive 51 años, yo tengo 60. La gran herencia que tenemos el padre Hurtado de las cosas que quedan, de los efectos que quedan de su presencia, ocurre en los últimos 8 años. Yo diría que son los últimos 6, porque tiene mayores dificultades ya en los últimos 2 años, pero ocurre allí. Pero esto no es fruto de lo que ocurre allí, es fruto de todo lo anterior. ¿Ya? ¿Quiénes lo acompañan acá? Son todos esos jóvenes de arriba a los cuales les dirigía ejercicios espirituales. Y algunos ejemplos les voy a poner en relación a la SICH, por ejemplo, que cuando uno escucha a los viejos, todavía quedaba vivo uno hace unos años atrás que me tocó conversar con él, de lo que vivían dentro de ese ambiente, y era la gente leal a lo que él les había transmitido porque creían en lo que él les había transmitido. No es que creían en el padre Hurtado, por supuesto que creían en él, pero no estaban convencidos del instrumento que era el padre Hurtado, sino de la verdad que entregaba el padre Hurtado a partir, ¿no es cierto?, de una transmisión de Dios. No era él en el cual estaba el centro, ¿ya? Y en eso es muy notable, si alguno de ustedes no la ha leído, antes de que salga la nueva biografía que está probando el padre Jaime Castellón, léanse la biografía de Alejandro Mañé. Es de las pocas biografías escritas al poquito tiempo de morir. Y Alejandro Mañé es un periodista, es un hombre del grupo del padre Hurtado, y cuando uno lee ese libro es impresionante que él nos saca al padre Hurtado de la realidad, lo mete en todos los problemas, en todas las peleas, en todas las discusiones, y dice que en esto se equivocó, porque lo escribe en caliente, lo escribe en el momento. Y es un libro pesado porque va metiendo muchas anécdotas y mucho conocimiento del contexto que están viviendo ellos en ese tiempo, pero tiene la riqueza de hablar de un ser humano y no de una idealización, ¿ya? Donde da miedo hablar de los problemas y hay que olvidarse de eso para que no se ensucie la imagen del padre Hurtado. No, al contrario, ensuciar la imagen del padre Hurtado, como de todos los santos, es olvidar los otros aspectos de la vida que fueron conflictivos, que a lo mejor no eran coherentes con el Evangelio, que a lo mejor no eran coherentes con la autoridad de la Iglesia en ese momento, o que tenían choques con el magisterio. ¿Ya? Esa es la gracia del padre Hurtado, y nos acercamos a él por esa gracia, porque es una persona cercana. ¿Ya? El error sería, como dijo una vez una persona en una entrevista, uno de los primeros seguidores de él, sería aguarlo, ¿ya? Quitarle lo de tensión que le provocó a la sociedad chilena su presencia. Y ahí vamos a contar una anécdota de lo fuerte que fue esa tensión. Bueno, esto les quería mostrar, lo puse en una síntesis breve, ¿no es cierto? Hay muchos otros aspectos que vamos a ver en la línea de tiempo. Les voy a mostrar primero una línea de tiempo de la vida de él, y después nos vamos a meter en una línea de tiempo de lo que ocurrió en la historia, ya en ese periodo. Bueno, el padre Hurtado, como ustedes ven, nace en Viña del Mar por casualidad. Él no vivía en Viña del Mar, vivía en una pequeña localidad rural al lado de Casablanca. Casablanca, si alguno de ustedes no ha ido, queda en la mitad del camino hacia el paraíso, y era la mitad del camino en aquella época, más o menos en la mitad, pero era la mitad del camino de las carretas, valle de trigo o valle de siembra, ¿no es cierto?, pobre, hasta que se descubrió que podía ser un buen valle para el vino, ¿ya? Y de los fundos que tenían, al papá del padre Hurtado le tocó vender una parte de un fundo y comprar otro fundo malito, de mala producción, seguramente no habían los canales o los ríos, el riego que había hoy día, o eran lugares de rulo, y le tocaba trabajar mucho, ¿ya? Y se fue con su esposa para allá, a vivir al campo. Y nació el padre Hurtado, después nació su hermano Miguel, que algo sabemos de él, pero le fuimos perdiendo un poco el rastro, ¿no es cierto? No tenemos tanta información. Sabíamos que iba al voluntariado de él, después les voy a contar el voluntariado que hacía el padre Hurtado. Sabíamos que lo acompañaba con los grupos del colegio, era menor que él, pero no tenemos tanta información. Trabajaba, al parecer le iba bien, porque en algún momento le dijeron, oye, deja que él mantenga a tu mamá, porque ganaba plata. Pero bueno, después no tuvimos mayor conocimiento.
y claro, como no era el centro, lo que buscaban, ¿no es cierto?, los historiadores era el centro de lo que había provocado el padre Hurtado. Y mientras estaban allí, cuando él tenía 4 años, su padre fue asesinado. Hay harta anécdotas de esto. En la película dice que un grupo de cuatreros lo mató, ya, que andaban robando. Sí, hay algo de conocimiento de eso, no hay certeza absoluta, ¿no es cierto?, pero el hecho de que lo mataron, lo asesinaron, ya, y la madre se ve obligada a realizar 2 actos que los van a marcar ya permanentemente al padre Hurtado, por supuesto, y a la mamá del padre Hurtado, imagino que al hermano también. Uno de ellos es tener que vender inmediatamente el campo. O sea, una mujer de la aristocracia no se podía quedar en un campo sola. Ella venía de la aristocracia, ya, y no se podía quedar en el campo y tenía que emigrar rápidamente a Santiago porque no podía sostener eso ella. Ante la emergencia lo vende a un precio, como dicen los abogados, no real. Ya tiene un daño mayor, no sé cómo le dicen, ya, y lo vende rápidamente y lo compra un ex sacerdote. ¿Ya? Se aprovecha la ocasión, compra este campo y sale la familia, ¿no es cierto?, Hurtado Cruchaga de Tapigüe, que es el lugar donde está este campo, y esta familia llega a Santiago y no tiene dónde vivir. Y este es el segundo acontecimiento experiencial. A ver, las imágenes que uno hace del mundo, todos los que estamos acá las hemos creado a partir de la experiencia. Entonces, si el padre Hurtado experimenta la muerte de su padre, experimenta la pérdida del lugar donde él se estaba criando en una zona rural y termina viviendo en la ciudad, y no en una casa propia, sino inicialmente de allegado, hasta que logran tener una casa propia, ¿no es cierto?, poder vivir en una casa donde están solo ellos. Bueno, esas 2 experiencias, desde la muerte, la pérdida del campo, ¿no es cierto?, como algo único, y después el llegar de allegado, lo van a marcar. O sea, inevitablemente lo van a marcar. Hay gente que dice que lo marca el ser becado en el San Ignacio. En esa época había becado en el San Ignacio. O sea, no es único, exclusivo. Pero encontrar una persona que entraba al San Ignacio cuyo padre había sido asesinado y habían tenido que emigrar del campo y era huérfano de padre, era más difícil, ¿no es cierto? Son experiencias únicas que les toca vivir a él y esas experiencias le marcan también su imagen del mundo. Comienza a entender otras cosas y vivir de allegado es distinto, ¿no es cierto? Independiente de los recursos que uno tenga, si es clase alta, media o baja, no estás en lo tuyo, no estás en tu ambiente, y si a alguno le ha tocado, ¿no es cierto?, vivir así, lo sabe mucho mejor que yo. En ese periodo en Chile, ya en Santiago sobre todo, deben haber sido un poco más de 400.000 habitantes y teníamos los primeros efectos dramáticos, ¿no es cierto?, de la migración hacia la ciudad. La situación de la ciudad y posteriormente, ¿no es cierto?, lo ocurrió con los campamentos de Salitre, marcaron esta ciudad y la marcaron hasta el día de hoy. Quedó marcada, los territorios quedaron marcados, la historia de las personas quedaron marcados. Y en ese contexto se desarrolla el padre Hurtado y cuando ingresa al San Ignacio, ya, ingresa de 8 años al San Ignacio, se va a encontrar dentro del San Ignacio con el sacerdote que va a marcar su vida. Y es bien interesante porque este sacerdote es de los pocos sacerdotes que la Dirección de Archivos recopiló sus textos y sacó un libro grueso con los textos de este sacerdote, el padre Fernando Vive. El padre Fernando Vive había entrado tardíamente a la Compañía de Jesús y era abogado. Y tenía en su visión algo de un grupo de conservadores le parecía bien, pero al grupo más poderoso de los conservadores le parecía mal, que la encíclica Rerum Novarum de León XIII se viviera. ¿Ya? Y junto con el padre Fernández Pradel, que tenía los círculos de León XIII, comenzaron a tener los círculos de estudio y discusión dentro del Colegio San Ignacio. Y le encargaron las congregaciones marianas en un segundo periodo. En el primer periodo, el padre Vives, producto de esto, el San Ignacio estaba bajo las manos de sacerdotes españoles, me parece que un grupo importante de aragoneses, y eran extremadamente conservadores. ¿Ya? Y el padre Vives se salía de este grupo. Entonces terminan expulsándolo de Chile, es desterrado, ya lo mandan a Córdoba. Y cuando ya retorna de Córdoba, le encargan las congregaciones marianas, lo que eran en esa época las comunidades de vida cristiana. ¿Ya? Las congregaciones marianas se transforman después en comunidad de vida cristiana. Y a ese grupo ingresa inicialmente el padre Hurtado y después a los círculos de discusión y de estudio. Y esto, bueno, marca mucho su vida
y lo marca porque llega a un territorio que yo creo que inevitablemente va a sellar todos los estudios posteriores, que es el Patronato de Andacollo. Si alguno de ustedes conoce el barrio, el Patronato de Andacollo era la manera que tenían los católicos con compromiso social de colaborar en los sectores de mayor pobreza, particularmente acompañando a los párrocos en sus parroquias. Y armaban un patronato, juntaban recursos, armaban escuelas, armaban talleres para los jóvenes, armaban talleres para las mujeres, o sea, trataban de involucrarse en estos territorios y le llamaban patronato. Particularmente el patronato se involucra en el Patronato de Andacollo, que había tenido una historia media compleja al inicio, una persona que no era sacerdote, que se hacía pasar por sacerdote, y después había llegado un sacerdote ya designado, y este sacerdote había logrado desarrollar una escuela precaria, pero había logrado desarrollarla. El Patronato de Andacollo está en el cuadrante que va entre Matucana, ¿ya?, hacia el poniente, Brasil hacia el oriente, el río Mapocho hacia el norte, ¿ya?, y la calle San Pablo hacia el sur. Ese rectángulo concentraba 40.000 personas viviendo en extrema pobreza. Piensen ustedes, el borde del Mapocho, no estaba urbanizado esa zona como está hoy día, ¿no es cierto?, que está la avenida Almaceda, no sé qué, Parque Los Reyes, todo, era la línea ferrocarril de Valparaíso, para los viejos sabemos, ¿no es cierto?, el tren de Valparaíso salía en la estación Mapocho, ¿ya?, y en ese lugar había grandes campamentos, poblaciones callampas, como se llamaron después, y imagino que también innumerables conventillos. De hecho, hay un dato de la época que habla de 16.000 conventillos en Santiago, ¿ya?, para una población pequeña de 400.000, menos de 500.000, porque los 500.000 se alcanzan en el censo de 1920, ¿ya? Entonces era menos de 500.000 habitantes. Y solo en ese espacio vivía el 10% de la población de Santiago, ¿ya?, lo que fue después la población Colo-Colo, bueno, muchas otras poblaciones que se quedaron después en esa zona y fueron erradicadas después para las construcciones del Parque Los Reyes o de las calles y avenidas que hicieron allí. En ese Patronato de Andacollo, el padre Hurtado participa activamente con una persona que es su mejor amigo, con el cual no tiene tanto vínculo después, tiene un vínculo más lejano, pero es la persona que hace la oración fúnebre, que es el obispo de Talca posteriormente, Monseñor Larraín, Manuel Larraín. Y se encargan de patronato. Unos se encargan de las platas, otros se encargan, ¿no es cierto?, de la caja de ahorros que tenían los estudiantes. El padre Hurtado se hace director de la biblioteca, ¿ya?, y comienzan a realizar un trabajo que parte en el sexto Humanidades, o sea, en el cuarto medio del padre Hurtado, y continúa hasta terminar la universidad. ¿Por qué este periodo? Yo creo que lo marca ya decididamente, con mucho temor de su madre, por supuesto. Él participaba en el Partido Conservador activamente. En ese periodo, si alguno de ustedes sabe historia, no se tuvo unas revueltas importantes, y el gobierno, para tratar de parar estas revueltas, levanta la amenaza nuevamente de Perú y Bolivia, ¿ya? Habían habido golpes de Estado en Perú y Bolivia, había caudillos, se decía que estaban haciendo una nueva alianza para invadir Chile, para recuperar los territorios. Entonces comienzan a mover tropas hacia el norte, para sacarse encima las tropas, para no tener un golpe de Estado nuevamente los que estaban en el poder en ese momento. Comienza a generar cierta inquietud y muchos de ellos se acuartelan. Y el padre Hurtado es uno. Cuando ustedes ven la foto del padre Hurtado como militar, ¿no es cierto?, es porque en ese momento él se mete 100 días dentro del ejército, lo que hace Manuel Larraín, lo que hace todo su grupo, con compromiso social y por Chile, el patriotismo, y permanece esos 100 días adentro y sale, me parece, como teniente segundo de reserva, algo así, sale con un decreto del presidente de la época, ¿no es cierto?, felicitándolo porque habían cumplido ese periodo, cuando ya supuestamente esa amenaza ya no era real, ¿ya? En ese periodo el padre Hurtado logra incubar dos preocupaciones permanentes de él y que la reflejan algo bien interesante, que son las dos tesis. Yo he leído parte de esas tesis, que es la tesis de bachiller y la tesis para tener el título. En aquella época eran, no sé si será así, pero eran dos tesis. Y la tesis de bachiller está sobre la regulación, no eliminar el trabajo infantil. Qué fuerte, ¿eh? Regular el trabajo infantil. Busquen ustedes en memoria histórica, van a ver las fotografías del trabajo infantil en internet, y una de las fotografías son niños trabajadores de Cristalerías Chile, que no iban a la escuela. Los que eran los directivos de Cristalerías Chile, sus hijos los tenían en la escuela, pero los niños de los trabajadores más pobres tenían que meter a sus hijos a trabajar allí, como que la empresa les hacía un favor para no vivir en pobreza y tener mayor cantidad de ingresos.
y están como con vestones grandes, de personas grandes, arreglados para poder ir a sus trabajos. Entonces, esa primera tesis del padre Hurtado es una tesis ya que conflictúa su ambiente. Lo conflictúa porque se mete en lo que va a ser después el Código del Trabajo. O sea, comienza a tensionar el ambiente. Recuerden ustedes que recién, en la década de los 60, con la reforma agraria, algunos de los discípulos del padre Hurtado logran, y del padre Fernández Pradel, logran sacar el salario para los trabajadores agrícolas. No había salario para los trabajadores agrícolas, no había contrato. O sea, imagínense lo insólito de los tiempos, ¿no es cierto? Recibían un estipendio muy bajo, ¿ya?, comparado con las necesidades, ¿no es cierto?, económicas de las personas, ¿ya?, y similar a lo que Darwin había descrito en 1838, cuando había llegado a Concepción, había visto cómo vivía la gente en el campo y que los dueños del campo trataban a sus peones como un feudo, ¿ya? Había países en que tú vendías el campo con tus inquilinos y ponías en la lista de la venta las cabezas de inquilino que había dentro del campo, que era la mano de obra del campo, como que le hacían un favor para que vivieran allí esas personas. Ya no era un colaborador de mi riqueza, sino que era una persona que yo colaboraba con él para que se pudiese sostener. Esa es la visión, ¿no es cierto?, feudal más dura. Entonces, esa primera tesis es una tesis que yo creo que va permanentemente a marcar su vida y yo creo que le va a provocar este hambre tan fuerte que va a tener posteriormente por el origen del hogar de Cristo, que está vinculado a personas en situación de calle y particularmente, ¿no es cierto?, su pasión por esos niños que los veía. Y la segunda tesis es el trabajo a domicilio. ¿Se acuerdan la película Cuánto vale un ojal? Cuando llega al conventillo, están las mujeres tejiendo y él se conmueve por lo que está allí y le toca su defensa de tesis. ¿Se recuerdan ustedes que es impresionante? Bueno, esa segunda tesis es una tesis que va a marcar a mucha gente. Una de las personas que está viva, que fue marcado por esa tesis y por esa posición de padre Hurtado, es Monseñor Piñera, que todavía está vivo, que fue arzobispo de La Serena, ya presidente de la Conferencia Episcopal, y Monseñor Bernardino Piñera se mete en una organización que inspira al padre Hurtado, que son después las empleadas domésticas, las asesoras del hogar, ¿ya? Y arman todo un movimiento allí, ¿ya?, que termina con lo que se ha logrado hacer ahora, que esas personas sean reconocidas como trabajadoras. Entonces, cuando uno ve las raíces de dónde viene, no viene el padre Hurtado, viene seguramente de antes, de otras personas, pero son la posta que se sigue. ¿No sé? Tú pasaste el testimonio, otro siguió con esa posta y permitió una reflexión más profunda desde el punto de vista del derecho, ¿ya? Contrario, ¿no es cierto?, a lo que han dicho algunos políticos en el último tiempo, si la técnica tú no lo asumas en la búsqueda de la justicia, es imposible construir justicia. La justicia no se construye por pura voluntad, se construye con inteligencia. Si tú identificas espacios de injusticia, tu inteligencia la tienes que poner al servicio de la superación, y poner la inteligencia es poner la técnica. O sea, tienes que esmerarte en estudiar. Y vamos a ver después la otra tesis, la doctoral del padre Hurtado, como se esmeran en estudiar porque la técnica no tiene resultado y se esmeran en estudiar para que esa técnica tenga resultado. ¿Qué es la excelencia? Que es una de las características propias del padre Hurtado, ¿ya? La excelencia no es un acto, es un hábito, es algo permanente. No es un acto que tú dices, soy excelente hoy día y mañana no soy excelente. Es un hábito, y en él es un hábito. Es un hábito. Era algo que repetía, ¿no es cierto?, harto Aristóteles. La excelencia es un hábito. O sea, tú tienes que buscar permanentemente el conocimiento para poder servir mejor, ¿ya? Y sus textos son reflejo de eso. Ninguno de sus textos es maravillosamente bien escrito, no es espectacular, nunca se transformó en un documento que se vendió, ¿no es cierto?, como pan caliente, como muchos documentos de la época, porque era tributario de mucha gente brillante que logró juntar en sus textos, recopilar mucha experiencia, y nos hace mucho sentido a las otras personas, a nosotros, cuando los leemos. Nos despiertan sentidos interiores, que era lo que él buscaba. No buscaba ser un señor docto, ¿no es cierto?, sino que había mucha gente muy buena para eso en su época. Al padre Hurtado en el colegio le decían el guata Hurtado, era más bien maceteado. Según el sapito Livingston, era bueno el padre Hurtado porque fue cura que lo acompañó a él, pero el más bueno era el padre Lavín, decía, que era el gran amigo también del padre Hurtado, el otro gran amigo del padre Hurtado. Este padre Hurtado, recibiendo la formación del padre Vives, que se había alimentado, ¿no es cierto?, de la Rerum Novarum, un comentario aparte, el padre Vives nuevamente es expulsado y desterrado de Chile, ¿ya? Es desterrado de Chile nuevamente en el 18, vuelve nuevamente, perdón, en el 15, y nuevamente al volver el 18 lo destierran nuevamente hasta el 31. Ya el destierro final va a parar a España, donde se encuentra posteriormente con el padre Hurtado cuando él va a estudiar.
Él participa activamente en política y también es algo que la gente ha tratado como de ocultar o de aguar. Él participa activamente en política, se mete en el Partido Conservador. El Partido Conservador es el partido de los cristianos, de los católicos, de la burguesía, y él es parte de la burguesía. ¿Ya? No es parte, él no se crió en una población, él vivía en la burguesía a pesar de su situación familiar, ¿no es cierto? Bueno, y como mucha gente de la burguesía que podrían haber sido pobres, vergonzantes, como se decía en aquella época, pero protegidos por sus familias. Eran pobres ricos, pero acompañados y protegidos por su familia. Y lo más probable es que en un periodo de su vida le pasó eso hasta que logró cierto grado de estabilidad de su mamá. Y participa en el Centro de Alumnos de Derecho de la Católica. Es contratado como prosecretario del Partido Conservador. ¿Ya? Tiene un contrato remunerado en el Partido Conservador. Esto lo voy a explicar después cuando se provoca el quiebre del Partido Conservador. Y está presionado fuertemente por su vocación. Y quien lo acompaña en esta presión, y después él entra un poco antes que el padre Hurtado, es el padre Lavín, Álvaro Lavín. Son los dos compañeros, a diferencia de Larraín, que entra al clero diocesano, estos dos compañeros quieren entrar a la Compañía de Jesús. Y se habían criado juntos, el padre Álvaro Lavín y él. Y de hecho, si alguna de ustedes no lo sabe, porque somos en el presente más hereditario del padre Samuel Fernández y de la Compañía de Jesús en los textos, pero el gran recopilador de los textos del padre Hurtado, que los salvó de que no se destruyeran o que no se perdieran, es el padre Álvaro Lavín. Y el gran capellán del Hogar de Cristo en la historia del Hogar de Cristo es el padre Álvaro Lavín, el capellán que más tiempo duró en los distintos periodos, fue viceprovincial que protegió al padre Hurtado cuando creó el Hogar de Cristo y era cercano a Cardenal Caro junto con el padre Hurtado y tenían esa protección. ¿Ya? Por la modestia de él, su humildad, su poca figuración pública, se conoce poco de él. Rescataron hace poco, un familiar rescató un libro con la vida de él y se publicó ese libro, ¿ya? Hace poco tiempo atrás, que me llegó a mí, un libro precioso. A mí me tocó conocerlo, que estaba relativamente bien, y después en el último tiempo me tocó verlo ya ciego, pero bien para pensar, para reflexionar, para conversar, muy bien. Toda esta vocación está permanentemente en el padre Hurtado. Al terminar sus estudios, el año 22 vuelve esto, pero siempre rondaba en él, esto que ustedes recuerdan también de la película, esta preocupación por la mamá. Entonces le decían, Miguel la puede mantener, algunos de los textos, Alejandro Mañé habla de esto, la puede mantener, ¿no es cierto, Miguel? No te preocupes. Y él dice, no, yo soy el mayor, yo tengo que dejarla bien instalada. Y con un profesor de Derecho se le ocurre volver sobre el fondo que se había vendido. Y como hay un daño mayor en la venta de ese fondo, le amenazan a la persona dueña del fondo en entablar un juicio. ¿Ya? Y al final esto termina en que la persona tiene que pagar lo que efectivamente valía el fondo. ¿Ya? Y eso le da mayor tranquilidad al padre Hurtado para partir al noviciado. ¿Ya? Y él, ¿no es cierto? Perdón, me salté aquí dos personas que son importantes. Antes del noviciado hay un elemento que cuando el padre Vives se va de Chile, por las características de los jesuitas de la época, esta es una hipótesis que yo tengo, no tengo cómo verificarlo, pero es mi hipótesis. El padre Vives no deja al padre Hurtado en su dirección espiritual en manos de los jesuitas de la época, ¿ya? Sino que el padre Hurtado se consigue al padre Carlos Casanueva, que es Monseñor Carlos Casanueva, rector de la universidad después, y rápidamente después termina en manos del padre Damián, de los Sagrados Corazones, ¿ya? Que ese sí que lo acompaña mucho. Lo acompaña en su discernimiento. Recuerden ustedes que el padre Hurtado permanece 30 días orando en la capilla de los Sagrados Corazones de la Alameda, hasta las 10 de la noche, orando. ¿Y quién está atrás de él, sentado, con su breviario en mano? El padre Damián. Él está sentadito atrás. Es un padre poco conocido, inclusive los padres de los Sagrados Corazones tampoco te hablan mucho de él, pero tiene que haber sido muy notable. Y tiene que haber podido acompañar en ese periodo, así como lo hizo el padre Vive, en un periodo de discernimiento y de vocación, muy profundamente al padre Hurtado. Y hasta que él recibe, ¿no es cierto?, el aviso de que puede, ¿no es cierto?, ingresar a la compañía. En ese periodo viene la crisis del salitre, eso aumenta la cantidad de albergues en Santiago. La mamá del padre Hurtado se la juega por uno de los albergues, arman comedores, y el padre Hurtado también se involucra, además del patronato, se involucra en estos albergues. ¿Ya? Y comienza a armar, ¿no es cierto?, lugares donde recibir a estas personas y se comienzan a meter también después estudiantes
de Derecho. Cuando entra al noviciado, el noviciado no era en Santiago, era en Chillán. Hay fotos preciosas de él, hay una muy linda que es cuando está en el huerto, trabajando en el huerto y está con su tremendo gorro, que se ve muy bonita esa foto y con su sonrisa. Uno la puede identificar de lejos así esa sonrisa, pero es una foto significativa, ¿ya? Que me emociona mucho esa foto, y la del chuzo después cuando está, esa foto, ¿no es cierto?, que se usó un tiempo para mostrar al padre Hurtado en la sociedad chilena, ¿ya? El noviciado se destaca cuando uno de los textos por la gran alegría. Hay un libro muy bonito que se llama Las Cartas, que les recomiendo que lo vayan leyendo despacito, ¿ya? Despacito, porque pueden ir leyendo cartas. Hay cartas muy interesantes, otras no tanto, más anecdóticas, pero las cartas manifiestan algo muy lindo, y sobre todo las cartas a la mamá en ese periodo, porque él le cuenta del gozo que está viviendo dentro de la Compañía de Jesús. Yo creo que hay poca gente que puede contar el gozo de lo que está viviendo con tanta... O sea, yo que hablo con harta gente, me relaciono con harta gente, pero este es un gozo, cuando uno lee la carta y dice, lo estoy pasando muy bien, es lo que siempre había que iba a hacer, ¿ya? Y él relata, ¿no es cierto?, la vida y quiere ir más rápido. Y esa es otra de las características de él, además de la excelencia, es el querer ir más rápido. O sea, tiene premura, tiene urgencia por la justicia, el amor, el dar a conocer a Cristo, lo apremia. Y ustedes van a ver que en eso es muy impulsivo. Es meditado, por supuesto, razona, pero es impulsivo, ¿ya? Manda cartas, le voy a leer después algunas cartas de las polémicas que él armó dentro de la compañía y fuera de la compañía, y eso tensiona mucho los ambientes, ¿ya? Y es un hombre que, de los relatos de las personas de la época, dicen que era de mucha oración y muy disponible para servir dentro de la estructura donde estaba. Lo que generaba cierta tensión con quienes vivían, porque no todos tenían la misma disponibilidad ni la misma facilidad o amor por orar y por estar al lado de otros. La Compañía de Jesús decide enviarlo después a Córdoba para estudiar filosofía y teología. Permanece 2 años en Córdoba, en Argentina, y de allí parte a Barcelona, ¿ya? Y en Barcelona, ¿no es cierto?, hace los estudios ya de licenciatura en teología y filosofía, pero en ese momento ya se acercaba el 30, estaban los republicanos en el poder, ¿ya? Se arma, ¿no es cierto?, un gran jaleo con la Iglesia Católica, y esa tensión que se provoca con la Iglesia Católica hace que el padre Hurtado, que vivía un poquito en una isla ensarrada en Barcelona, que era esta casa de formación, decidan sacarlo de allí y, por los caminos de Dios, ¿no es cierto?, termina en Lovaina, lo que fue muy acertado. Él, cuando está en Lovaina, no solo se preocupa de los estudios en Lovaina, se mete en pedagogía, además de la teología, la filosofía, se mete fuertemente en pedagogía, que era algo que le apasionaba siempre, como trabajar en la estructura escolar. Y Bélgica, para que ustedes vean el contexto histórico, está viviendo con 2 cardenales que son notables, ¿ya? 2 cardenales que marcaron fuertemente la Iglesia belga y que hicieron que los movimientos sindicales y sociales de Bélgica fuesen muy fuertes, y que son los que provocaron al final, ¿no es cierto?, el Estado benefactor de Bélgica, la estructura del Estado que se logró en Bélgica. Y él le toca vivir ese periodo, o sea, de alta tensión sindical, pero con harto movimiento ciudadano y con mucho apoyo de la Iglesia, y con muchas de estas reflexiones dentro de la estructura universitaria, ¿ya? En esa época la universidad era una sola, después, ¿no es cierto?, años atrás, algunas décadas atrás, hasta en los 60 me parece que fue que se dividió la universidad, ¿no es cierto?, porque se agarraron entre los valones y los flamencos, y tuvieron que dividir la universidad, y la antigua universidad donde él estudió quedó en manos de los flamencos, y se creó Lovaina la Nueva, que es la que quedó en manos de los valones, ¿ya? Entonces ahí se produjo un quiebre muy grande, pero eso es posterior a él. Él estuvo en una universidad que era la Universidad de Lovaina, ¿ya?, que no es la nueva de hoy día, ni la vieja de ahora, sino que era una única universidad. Dicen que el único santo, la única persona canonizada que salió de esa universidad. Yo no sé cómo testearlo esto, yo estaba ya en la universidad y lo cuentan cada vez que lo presentan a uno cuando dan una conferencia, y dice, bueno, de aquí salió el único santo que ha estado en esta universidad, canonizado, que es Alberto Hurtado. Este señor trabaja, cuando iba por el hogar a alguna charla, trabaja en esta obra, pero no tengo certeza de ella. Estando en Lovaina, no deja de estar conectado con Chile. Y algo que poco la gente lo conoce, pero en la página web de la Facultad de Teología de la Católica sí se reconoce en un pequeño párrafo, quien presiona para la creación de la Facultad de Teología de la Católica es el padre Hurtado.
Por eso la Facultad de Teología de la Católica, su patrono es el Padre Hurtado. Porque él molesta a don Carlos Casanueva que hay que enseñar teología en Chile. No hay que ir a estudiar a otro lado. Hay que enseñar teología en Chile. Y de tanto presionar, don Carlos le encarga y le dice, ok, búscame profesores. Y él, estando en Bélgica, se dedica a buscar profesores. El 33, el 34, antes de volver, 32, va buscando profesores, viendo qué personas estarían dispuestas a venir a trabajar acá, porque para crear una facultad de teología tenías que traerte gente que ya estaba trabajando en eso y que estuviese dispuesto a quedarse en Chile, porque las distancias eran grandes y iba a demorar, ¿no es cierto?, la constitución de una facultad. Y la facultad surge el 35. Ese es el origen de la facultad, ¿ya? Y hay un reconocimiento explícito de don Carlos Casanueva a la presión, a la ayuda, ¿no es cierto?, que ejerció el Padre Hurtado. Algo que pocos conocen, ¿no es cierto?, y que él lo logró. ¿Qué es lo que va pasando en su estudio? La gente generalmente reconocemos que el Padre Hurtado sacó un doctorado en ciencias educacionales, ¿no es cierto?, y la verdad que las ciencias educacionales de esa época en Lovaina iban junto con la psicología. Entonces, yo siempre digo, el primer doctor en psicología que tiene Chile es el Padre Hurtado, porque lo que él escribe es psicología. Su tesis es sobre un psicólogo, sobre el modelo pedagógico de un psicólogo y filósofo, ¿ya? Su tesis doctoral, por supuesto con mucha pedagogía, pero la psicología, que estaba tomando un vuelo muy importante para comprender el comportamiento humano y la formación de las personas, por supuesto en la educación comenzó a descubrir que hacíamos mal las cosas en la educación, ¿ya?, gracias a lo que estaba detectando la psicología. Y eso provocó nuevos modelos de enseñanza. Y el Padre Hurtado, siendo lo osado que era, pasó el límite. Entonces decide hacer una tesis doctoral sobre alguien que no era tan bien visto en la formación más tradicional y rígida de la época católica, que era más entregarte doctrina, que te aprendieras de memoria, ¿no es cierto?, las cosas, clases frontales, ¿no es cierto?, y se mete con John Dewey. Y con John Dewey, ¿no es cierto?, se mete tanto de cabeza que su tesis doctoral es sobre el modelo pedagógico de él, de este hombre que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, provocó un gran revuelo, ¿ya?, y sobre todo en la escuela de Chicago, al final, cuando asume la Escuela de Educación de Chicago, donde él detecta a través de su estudio, a través de lo que él está observando, que las personas aprendemos a partir de la experiencia. Algo que es tan sencillo decirlo hoy día, pero que era tan complejo para la época, porque para la época tú heredabas el conocimiento anterior y tenías que decir amén al conocimiento anterior, salvo algunos que se salían y que inclusive eran juzgados o eran corridos de los espacios de conocimiento. Y él dice que la construcción del conocimiento se da a partir de la experiencia y que uno al final aprende haciendo, ¿ya? Algo que después, muchos años más tarde, ¿no es cierto?, heredará la Montessori, psiquiatra infantil, ¿no es cierto?, que hace un modelo que, si bien en su escrito no se basa en eso, termina siendo muy coincidente, ¿no es cierto?, con lo que dijo el Padre Hurtado. Es tan fuerte lo que él aprende de estos nuevos modelos que, llegando a Chile, él participa de una de las comisiones de modificación de la enseñanza secundaria, de lo que era humanidades de la época, de modificación del currículum. Lo invitan a participar activamente. El doctorado del Padre Hurtado en Lovaina no es pagado por la Compañía de Jesús y no es pagado tampoco por la Iglesia Católica, es pagado por el Estado de Chile. ¿Ya? Como pocas veces se hacía, hoy día se hacen las becas, pero en aquella época pocas veces se hacía. Seguramente el segundo doctor en educación que llega a Chile, me parece que hubo una mujer antes, una o dos mujeres, pero el primer hombre que llega es él, el primer sacerdote que tiene un doctorado, ¿ya?, en educación, ¿ya? Es la inquietud del Padre Hurtado por el conocimiento, no por los títulos, por el conocimiento, por la excelencia. Participa de muchos de los foros sociales que están ocurriendo en Europa en ese momento. Opina él, se relaciona fuertemente con su superior, que va a ser una relación muy importante en la vida de él, porque ese superior, el Padre Jansen, va a llegar a ser general de la Compañía de Jesús cuando él está en su momento más activo en Chile. Y va a ser uno podría decir, casi protector, o con el cual va a poder conversar, ¿ya? Y tenía línea directa con él, ¿ya? Y ahí les voy a leer una carta de esa línea directa que tenía, ¿ya? Llega a Chile, ¿no es cierto?, ¿ya? Después del doctorado se ordena sacerdote allá. En aquella época tú no te ordenabas con tu séquito afectivo de personas que te querían, era más rudo. Tú te ordenabas en otro lugar, donde había poca gente que te conocía y te quería. Tu centro no era la estimulación afectiva de tus cercanos, sino que era tu amor a Cristo, y donde te mandaran ibas a ir, ¿ya?
Yo esto lo tengo muy presente y lo reflexiono cada vez que voy a una ordenación, porque en la ordenación lo abrazan, a la gente le hacen regalos. No estoy contra esa expresión afectiva, por supuesto que no, pero digo que increíble porque la solidez, a veces de esa aridez, cuando tú te ordenas en otro lugar, entiendes cuál es el objetivo mayor para el cual estás y que no vas a depender de una estimulación externa afectiva para sostener tu propia vocación, sino que es internamente tú tienes una convicción muy profunda de que ese es el camino que Dios quiere para ti, ¿ya? Hay algo ahí de madurez que te permite, de adultez, que te sacan esos sostenes afectivos que son propios de la adolescencia o del inicio de la juventud, pero que no deberían ser tan propios de la adultez. La adultez deberían ser vínculos afectivos recíprocos maduros, pero no sostenes afectivos. O que te estén elogiando, diciendo, pucha que eres brillante, pucha que eres bueno, que eres buen mozo, que eres acá, que eres allá, que eres servicial, porque al final eso se va a caer solo. Si en la vida tú vas creciendo y te relacionas horizontalmente después con el resto de las personas. Y el padre Hurtado se ordena ya en Lovaina, lo ordena el cardenal de Bruselas, llega a Chile y muere su madre y había muerto también, no alcanza a llegar yo creo para la muerte de la madre, no recuerdo, pero había muerto también el padre Vives. El padre Vives había regresado y había muerto en Chile, ¿ya? En el último tiempo que regresó para acá, ¿ya? Después de eso tenemos, ¿no es cierto? Claro, no llega el 36, no alcanzó seguramente a estar justo y el padre Vives murió el 35, cuando él se estaba doctorando. Alcanzó a estar justo para la muerte de su madre. Al retornar a Chile, su principal ocupación, lejos en cantidad de tiempo, son los jóvenes. Lejos, o sea, no hay... Ustedes ven el horario de él que tenía, eran dirección espiritual y ejercicios espirituales. Eso se habla poco también, muchas veces cuando se habla del padre Hurtado, y yo digo que ese periodo es muy fecundo para el padre Hurtado, muy fecundo. Si uno, ahora no quedan tantas personas vivas de esa época, pero cuando uno hablaba con las personas, Marta Cruzcoy, que todavía está viva, uno habla con ella, ese es un periodo que marca a mucha gente, que va a rendir frutos después, cuando el padre Hurtado ni siquiera esté vivo, en la década de los 60, en otros periodos de la historia de Chile, en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito político, en distintos ámbitos sociales, va a rendir frutos. Y ahí destina muchas horas a acompañar no solo a personas que estaban vinculados a los jesuitas, sino a personas que estaban vinculados a otros lugares, a liceo, escuelas, sectores populares, a sectores de clase media, ¿ya? A sectores también de clase alta, no necesariamente confesional, pero que se aceptaban todas las confesiones. Recuerden que él fue capellán del Grange, del colegio Grange, que para los extranjeros es un colegio inglés de clase alta de la época. De allí salen dos vocaciones del padre Hurtado que son extremadamente importantes para la iglesia chilena, que es el padre Cariola, Premio Nacional de Educación, y el padre Gonzalo Arroyo, que es el verdadero artífice de la Universidad Alberto Hurtado, el cerebro de la Universidad Alberto Hurtado, ¿ya? Doctor en agronomía, ¿no es cierto?, profesor en París cuando fue exiliado, ¿no es cierto?, promotor de los cristianos para el socialismo, es exiliado con el golpe de Estado y es inmediatamente profesor en París. Un hombre notable que fue el gran artífice curricular de la universidad, de los primeros inicios de la universidad, que trajo muchos de los profesores, también del extranjero, y que armó los importantes convenios que tiene la universidad todavía hasta el día de hoy, ¿ya? Se dedica algo a la educación, participa de esta comisión del ministerio, da muchas conferencias, hace clases también, ¿no es cierto?, en la universidad, toma algunos de los cursos, pero eso se va apagando con el tiempo. Cada vez se dedica menos a la universidad en clases formales y se dedica mucho más a los jóvenes, a acompañarlos en sus ejercicios espirituales y en la dirección espiritual, ¿ya? Y de allí, bueno, hay muchas vocaciones que salen, ¿no es cierto?, de personas no solamente de vocaciones sacerdotales, vocaciones en general. Y comienza a publicar dos que me impactaron fuertemente a mí, que las leo, las tengo marcadas en los textos antiguos, es Chile un país católico y Humanismo social, ¿ya? Y les voy a poner al final cuál es la estructura de pensamiento, que es muy común a lo que se usó después en la pedagogía y todo, que seguramente lo aprendió en su estudio, de cómo armaba él los libros, armaba él los artículos, su pensamiento social, ¿ya? Es tan osado el padre Hurtado que se atreve a meterse, ¿no es cierto?, después con las personas que nadie quería en la sociedad y genera una alta tensión dentro de la sociedad. En aquella época lo más probable que más del 90% de la ciudadanía asociaba pobreza, alcoholismo y a flojera. Piensen ustedes que el 57% en el 2000 o en el 1998 asociaba pobreza, alcoholismo y flojera. Que la primera inflexión que ocurre gracias al movimiento estudiantil en Chile en 2011, porque esa generación comienza a presionar a la sociedad chilena
Y en esa generación cambia el peso del origen de la pobreza a la falta de oportunidades. Y hoy día en las encuestas que ha hecho el Hogar de Cristo, ADIMAR, que han hecho distintos organismos, más de la mitad de las personas asocia pobreza a falta de oportunidades y principalmente a oportunidades educacionales. Algo que el padre Hurtado decía fuertemente, ¿ya? Y en el ejemplo que le voy a poner después medio polémico va a salir de nuevo, ¿ya? Si las oportunidades educacionales no son similares, por supuesto que va a haber pobreza, va a haber desigualdad, ¿ya? Entonces, él hace un cambio muy fuerte, provoca, esos libros, si ustedes los leen, son muy provocadores. Yo creo que una persona conservadora habría expulsado al padre Hurtado de Chile si hubiese tenido poder, porque son textos más asociados a lo que el marxismo venía predicando, por supuesto, la Rerum Novarum y después la 40º Anno, ¿no es cierto?, de Pío XI, que 40 años después de la Rerum Novarum, otro papa recuerda la cuestión social a través de un texto durísimo también, donde acusa al capitalismo, al comunismo, pero dice que el origen de ese comunismo está en el liberalismo económico. Que es bien duro, que la gente se lo olvida cuando se leen los documentos. O sea, lo que él está diciendo es que la manera de construir esa sociedad fue provocada por algo anterior que había sido también construido, ¿no es cierto?, desde la política de la época. Bueno, y llega a ser asesor de la Juventud de la Acción Católica en un momento muy tenso, muy polémico, donde es acusado por un amigo de él, obispo Salinas, ¿no es cierto?, y se genera una fuerte tensión dentro de la Iglesia. Él le presenta en otras ocasiones al cardenal Caro su renuncia. El cardenal Caro lo quería mucho, no quería que renunciara, había movido a los jóvenes, había hecho un congreso en Santiago y otro en Valparaíso, donde habían unido 10.000, 8.000 jóvenes de todo Chile, algo que no ocurría en ese tiempo, ¿no es cierto?, ni siquiera en el mundo político, ocurría con la fuerza que lo había hecho, llamando a los jóvenes a encantarse con Jesucristo, con la política y con el compromiso social, para modificar las estructuras. Mi opinión particular, que el diálogo de él y la presión que él ejerce de modificación de la estructura viene de John Dewey, cuando John Dewey dice que tú no puedes modificar, la educación es el camino para modificar las estructuras. Y cuando la educación no modifica la estructura, no hay educación, dice. Porque no hay un cambio, no hay mejores condiciones de vida, ¿ya? Y yo creo que él hereda un poco de eso cuando uno ve los textos de él, muchos son copias de este gran psicólogo, filósofo, con otras palabras, pero son copias, ¿ya? No, son muy parecidos a los textos de él, ¿ya? Cuando dice el padre Hurtado, por ejemplo, que la educación no es preparación para la vida, es vida. Esa es una copia casi textual de un texto de este gran educador, ¿no es cierto?, de este gran inspirador del movimiento educacional. Se queja este hombre de la educación en Estados Unidos y critica fuertemente la educación en Estados Unidos porque dice que es individualista. Y recientemente en Estados Unidos salió un artículo diciendo si le hubiésemos hecho caso a este educador, lo más probable es que no estaríamos en la exacerbación del individualismo que tenemos hoy día, ¿ya? Porque él se quejaba de eso en Estados Unidos, que si la educación no daba libertad y no daba libertad de pensamiento y para desarrollarse, bueno, era un formato individualista, que todos leían lo mismo, todos decían lo mismo. Entonces, claro, desde el punto de vista de nosotros no había discernimiento, no había reflexión acerca de la realidad y por lo tanto no había cambio de estructura ni desear algo mejor. Y ahí ocurre, ¿no es cierto?, la gran crisis en la juventud católica. Padre Hurtado al final renuncia. Yo digo que es el mejor momento de su vida porque eso le permite darse cuenta de la miseria y el abandono en que estaban muchas personas en Chile, que solamente lo había percibido desde el patronato de Andacollo, que lo veía cotidianamente, y ocurre, ¿no es cierto?, ese momento de su vida que está muy bien relatado y la película también lo identifica muy bien, que es cuando se encuentra con esta persona con mucha fiebre, lo acoge, lo acompaña y dice: he visto el rostro de Cristo en esta persona. Y al final las verdaderas fundadoras del Padre Hurtado, o sea, del Hogar de Cristo, no es el Padre Hurtado, son las mujeres que se juntaron acá, en esta misma casa.